Bastante satisfecho por la exposición que pudieron hacer ayer. La exposición de ayer, ¿no? Psiconeuroendocrinología, me parece muy interesante. Es más, sé que la Universidad Cayetano Heredia, la Facultad de Medicina, oferta la formación en personas con capacitación y acreditación en psiconeuroendocrinología. Y pienso de que eso debería ser no una clase, sino pienso que eso debería ser un curso, toda vez de que involucra lo que es el sistema nervioso central, lo que es el sistema nervioso periférico, lo que es el sistema nervioso autónomo y lo que es el sistema nervioso relacional, que en la exposición del día de ayer lo promocionaron como sistema nervioso psicológico, ¿no? Entonces, el sistema nervioso relacional, que viene a hacer las funciones mentales. Repito también lo que mencioné con el grupo que expuso en la primera hora, muy interesante su exposición, en que si nosotros revisamos el, el, ah, el capítulo quinto de la clasificación internacional de enfermedades, y que son 100 enfermedades, de las 100 enfermedades, 5 hablan de esquizofrenia. 5 de esquizofrenia, 5 ítems con 5 o 6 diferentes tipos de esquizofrenia. Pero el resto nos habla de trastornos de la alimentación, nos habla de desórdenes de la actividad sexual, nos habla de trastornos de personalidad. Las primeras áreas nos hablan de los trastornos orgánicos en pacientes geriátricos. Entonces yo creería de que, y siempre he pensado que todos nosotros nos recibimos de médicos cirujanos. O sea, el hecho de ser un médico cirujano general significa yo sé de todas las especialidades. Eso significa médico general, ¿no? Yo sé de todas las especialidades. Ahora, voy a seguir una especialidad porque en esa área yo voy a saber más que el resto, ¿no? Es más o menos esa la figura. Pero esta especialidad que en algún momento, hace muchos años, se pretendió que sea una especialidad, ¿no? Con 3 años de formación. Yo diría que ese es un complemento más bien de todos los médicos que nos recibimos como médicos cirujanos para saber qué diagnosticar, a quién derivar y en qué momento hacerlo. Por otro lado, es un reto el avance de las neurociencias, ¿no? Las neurociencias cada vez avanzan más y van de la mano con el avance de la psicofarmacología. Entonces, los neurotransmisores, los receptores, que son responsables de las emociones, del sentimiento y del comportamiento humano, hace que la psicofarmacología se dispare y cada vez más comienzan a salir psicofármacos nuevos, modernos, con muy buena respuesta farmacológica, con muy buena respuesta terapéutica. Pero acá hay algo curioso también, ¿no? En que nosotros pues no somos robots, ¿no? O sea, no somos como en algún momento leí en las neurociencias que el cerebro es una caja electrobioquímica. Electro porque las neuronas funcionan con un potencial eléctrico en microvoltios que lo vemos a través del electroencefalograma y y bioquímica, ¿por qué? Porque nuestros comportamientos, emociones, sentimientos y estructuras de personalidad tienen una base neurobioquímica, ¿no? Que son los neurotransmisores y receptores. Entonces, teóricamente seríamos un robot, ¿no? Voy a regular esta sustancia para que esta persona funcione bien, voy a regular esta otra para que funcione bien. Sin embargo, pues no somos robots, ¿no? Y esa esencia del ser humano, esa esencia, ese sentimiento del ser humano, se ve a través de la carrera de psicología y de la especialidad de psiquiatría. Yo pensaría que después de haber escuchado a ustedes, a mí me da la impresión de que en todos los servicios debe haber un psicólogo. Debe haber un psicólogo en todos los servicios, ¿no? Para que se llegue a cumplir la psiquiatría de enlace.
porque hemos visto que las molestias se dan en el aparato cardiovascular, las molestias se dan en el aparato gastroenterológico, las molestias se dan en la piel, las molestias se dan en todos los órganos y sistemas, ¿no? Y todos los órganos y sistemas tienen una esencia humana. ¿Mm? Si es cierto que las neurociencias avanzan cada día más y se descubrirán otros neurotransmisores, otros receptores, otras sustancias bioquímicas, otros psicofármacos, pero no dejamos esa esencia del ser humano, esa esencia del sentir y reaccionar con la psiquis, ¿verdad? No olvidemos que la palabra psiquis no significa pensamiento, ¿no? La traducción literal de la palabra psiquis significa alma, ¿no? Alma. Entonces, a la final son enfermedades del alma. Sí, pues, son enfermedades del alma. O sea, dando la interpretación del alma como alma ser humano. Cuando se empieza a ver la genética de la personalidad, Hammer, Dean Hammer fue el primero que empezó a hablar sobre el psicotipo psicotipo dentro del genotipo para ver estructuras de personalidad y empieza a estructurar, ¿no? ¿Qué neurotransmisores están involucrados en los trastornos de personalidad, en la violencia? ¿Qué neurotransmisores están involucrados en la sexualidad? Cuando comienza a hacer este estudio, él lo primero que dice, ¿no? Si la espiritualidad fue creada por Dios y tiene cambios, entonces el objetivo es seguir con esos cambios sin olvidar la espiritualidad. O sea, seguiremos avanzando, pero siempre vamos a ser seres humanos, ¿no? Entonces, es ahí porque cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad, las oncológicas, sobre todo, le atribuyen a trastornos afectivos, ¿no? Y la explicación, ustedes la han hablado muy clara, muy claramente la han expuesto ustedes ayer, cuando han hablado ustedes de los circuitos, ¿no? ¿Qué áreas del cerebro y qué circuitos cerebrales, qué núcleos están comprometidos en este sentimiento, en este comportamiento y en este quehacer, ¿no? Yo diría de que juega un papel importante, pues, el apoyo psicológico, ¿no? Y lógicamente, la psiquiatría viene a ser un enlace que nos va a servir en las diferentes especialidades. Ahora, el enlace viene de las dos partes, ¿no? O sea, del psiquiatra que va a atender, que tiene que conocer bien el cuadro clínico que corresponda, y el que hace la interconsulta, que tiene que saber bien cuáles son las funciones mentales y cuáles son las patologías que pudieran estar involucradas, ¿no? Para que ambos especialistas pudieran hablar el mismo lenguaje, tanto en cardiología, en nefrología, en oncología, etcétera, ¿no? Y en todas las especialidades que tengan que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Han hablado bien del eje neuroendocrino, las glándulas suprarrenales, la glándula tiroidea, cómo influye pues, en los afectos y comportamientos humanos, ¿no? Yo creo que el ser humano pues, es una máquina maravillosa y nosotros tenemos una gran responsabilidad de proteger esa máquina humana, ¿no? O sea, cada paciente que viene a nosotros deposita en nosotros una confianza de que vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y dice, pues primero no hacer daño, ¿no? Primum non nocere. Y para no hacer daño, primero yo tengo que saber, porque si no conozco voy a hacer daño, ¿no? Entonces es un compromiso serio que tenemos pues en el área de los médicos, ¿no? Un compromiso serio en que nos obliga a tener conocimientos con mucha mayor profundidad. El hecho de que ustedes se reciban o el hecho que ustedes que hagan una especialidad y postulen no significa que las cosas acabaron ahí. Yo creo que la carrera del médico es una escalera que no tiene peldaño final y cada peldaño es el conocimiento que tenemos que tener a través de la vida, ¿no? Me llamó la atención que el grupo último de ayer se estaba despidiendo de mí. Gracias, profesor. Chao, hasta luego. Gracias por enseñarnos de todo. Yo me quedé callado. Decía, caray, ya me están votando cuando yo soy el que tengo que despedirlos a ustedes y darle las gracias también, ¿no? Por ser la última clase. Bueno, me quedé callado. Dije, no, ya me están votando cuando yo soy el que tengo que cerrar el curso con la clase de hoy día, ¿verdad?
a través de del conversatorio que vamos a tener, porque a mí, más que una clase, digamos, magistral, me gusta mucho la conversación y los signos de interrogación que ustedes pudieran tener, ¿no? Este, yo y los profesores que han trabajado con nosotros estamos muy satisfechos con ustedes, bastante agradecidos, ¿no? Por la colaboración que ustedes han tenido, ¿no? Con nosotros, ¿no? Con nosotros. Muy bien. Entonces, la clase de hoy día, pues, es psiquiatría de enlace. Y vamos a ver. Bueno, acá está, ¿no? Entonces, cuando hablamos la palabra enlace, significa pues como yo coordino con otras áreas que son mis homónimos para que exista el enlace, ¿no? Para que pueda existir el enlace. De ahí, la Ley General de Salud Mental establece pues que ya los manicomios no deben existir, ¿no? En la nueva Ley General de Salud Mental dice ya no existen los manicomios, ya no se puede dejar depositados los enfermos mentales como hacían años atrás o hace poco, ¿no? En donde las personas todavía, porque todavía ahí creo que en el servicio de psiquiatría todavía veo por ahí un depositado y no lo dejan en su casa. Entonces, esta ley general de salud mental establece que los manicomios no deben existir, porque las hospitalizaciones tienen que estar muy limitadas y en todo caso, este enfermo tiene que estar reinsertado dentro de su contexto social. Y va de la mano con la ley de inclusión que se da en educación. Entonces, y justamente el reto que se da, ¿no? No olvidemos que dentro de 2 meses ya comienza la CIE 11 y tenemos que manejar todos, cualquiera sea el curso en que estemos y la especialidad que sigamos, manejar de ahora en adelante a partir del 2012 la CIE 11, ¿no? Y en esas clasificaciones hay algunas modificaciones interesantes, pues, que tienen que ver con la ley de inclusión. O sea, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el síndrome de Cray-Duchamp, bueno, y todos esos síndromes que catalogaban a los niños, ahora todo está etiquetado como el trastorno del espectro autista, ¿no? Y así como ese cambio, hay otras modificaciones en las disfunciones sexuales, en las orientaciones sexuales, en donde se toma como punto aparte otro tipo de clasificación, de lo cual nosotros también tenemos que estar al tanto de esos cambios, ¿no? ¿Y qué otros cambios vendrán, pues ustedes que son tan jóvenes que lo van a ver, ¿no? Entonces, la interconsulta es lo que va a ser el enlace. Ahora, para yo saber a quién interconsulto, tengo que saber diferenciar bien tres cosas, ¿ah? ¿Qué cosa es neurología, qué cosa es psicología y qué cosa es psiquiatría? Porque si hace un momento yo acabo de decir que debe haber un psicólogo en cada servicio, la interconsulta siempre va de profesional médico a profesional médico. Y nosotros, en coordinación con psicología, que es una carrera excelente, maravillosa y nos va a servir de mucha ayuda, ver el enfoque de diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Determinar claramente el motivo de la referencia, preguntando en caso necesario. Así es, ¿no? Bueno, se supone, esa es otra cosa también, ¿no? O sea, ¿por qué lo refiero? ¿Qué quiero yo estudiar de ese paciente? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes derivan a psicología, no? Vaya ¿a psicología para qué? ¿Qué quiero yo de psicología? Porque si yo derivo a psicología, sí, vaya a psicología, que significa que yo no sé lo que quiero para mi paciente. A ver, anda a psiquiatría para qué? Qué quiere usted descartar, doctor? ¿Qué quiere usted descartar? ¿Qué quiere usted saber? Lo que obliga al profesional que hace la interconsulta de conocer. De repente no conocerá cómo lo hace el especialista, pero sí conocer de qué se trata y por qué lo deriva, ¿no? ¿Mm? Establecer la urgencia y responder de acuerdo a ello, así es, ¿no? Y para clasificar las urgencias de las emergencias, tenemos que saber cuáles son, ¿no? Porque de repente pedimos una cita de mucha urgencia y no es ninguna urgencia, y menos una emergencia, ¿no? Revisar la historia y la información disponible, así es, ¿no? La historia clínica es bien importante. Si no hacemos una buena historia clínica, o sea, si no hacemos una buena teoría del caso, así se llama teoría del caso, si no conozco la teoría, no voy a llegar a la práctica del examen clínico correspondiente, y mucho menos al diagnóstico que debería darse, ¿no? Entonces hay que revisar la historia clínica y toda la información disponible que pudiera haber, ¿verdad?
Bien. En esta psiquiatría de enlace, pues uno tiene que ser conciso y puntual, ¿no? No repetir datos, cocinar un plan de tratamiento a corto plazo, anticiparte a futuros problemas. Bueno, como es un enlace, hay que quitar el problema básico, ¿no? Hay que sacar el problema básico de la persona que nos interconsulta, ¿no? Con la finalidad de que en un momento posterior se pueda hacer el seguimiento correspondiente del caso que tenemos, ¿no? Estamos dando el enlace como ofrecerle los primeros peldaños para que después, si es que este paciente sí amerita estar bajo la tutela de la salud mental, estar a cargo de nosotros, ¿no? Ser conciso. Dice, ser interlocutor y no asumir el cuidado global del paciente. Así es, ¿no? O sea, bueno, no sé, pues, ¿no? Dicen, mi paciente, dicen, no es mi paciente. Bueno, yo creo que el paciente es de todos, ¿no? Porque todos pasamos visita y todos compartimos al paciente, ¿no? Y en cierta forma todos somos responsables del paciente. Yo creo que la responsabilidad en todo caso viene a ser administrativa, ¿no? Bueno, tengo que firmar la receta, firmar el alta, firmar la, ¿no? La firma que de quien supuestamente representa al paciente, pero en realidad la responsabilidad es de todos, ¿no? No solamente es del médico tratante, ¿no? Tratar de compartir los conocimientos, contacto y en forma personal. Claro, ¿no? A la final es un lenguaje sencillo, coloquial, un lenguaje entendible, ¿no? Significa que yo quiero llegar a la otra persona para que me entienda. No tengo por qué usar pues una terminología que de repente puede ser usada en profesionales de un solo sector, ¿no? De una sola especialidad, sino un lenguaje pues abierto, ¿no? Un lenguaje abierto, ¿no? ¿Cuáles son las características ideales de una respuesta pues a una interconsulta, ¿no? Dice, determinar claramente el motivo de la referencia, preguntando en caso necesario. ¿Por qué lo envían? Y yo respondo, ¿no? En base a lo que lo derivan, qué es lo que yo voy a informar a esa persona que requiere un conocimiento de la especialidad. Y establecer la urgencia, ¿no? Y responder de acuerdo a ello, ¿no? Tenemos que responder de acuerdo qué tan urgente es, ¿no? Lo que nos están pidiendo. A veces también da un poco nos llama pues a un signo de interrogación, ¿no? Nos envía una interconsulta y dice, bueno, antes que te vayas, pues te envío a psiquiatría a ver qué dicen. O sea, ya se está yendo de alta y envían la interconsulta como un adorno final, ¿no? Ya, entonces, ¿es interconsulta o qué cosa es? Pues, ¿no? Creo que a las finales no es una interconsulta eso, ¿no? Mm, muy bien. Acá está, ¿no? Ser conciso, puntual, no repetir datos, cocinar un plan de tratamiento a corto plazo, anticiparse a futuros problemas, ser interlocutor y no asumir... Ah, ya, perdón, sí, hemos repetido. Tratar de compartir los conocimientos, contacto y en forma personal, perdón, hemos repetido esto, ¿no? Establecer contacto personal con el médico responsable del paciente. Ah, sí, ese es el que firma, el que indica, el que da, etcétera, ¿no? Especialmente si las indicaciones son cruciales o controversiales, ¿no? El tipo de medicamento y por cuánto tiempo y qué cosa significa el seguimiento del paciente para no dejarlo en el aire, ¿verdad? Seguir al paciente durante su hospitalización y hacer los arreglos para el control ambulatorio. Esto nos hace pensar también en algunas cosas que no dejan de ser de mucha importancia, ¿no? Este, un instituto es un hospital nivel 5, en donde es un hospital designado para una sola especialidad con varias subespecialidades, ¿no? Pero la tendencia es de que todas las especialidades estén en un solo hospital, todas las especialidades. O sea, no hablan de que psiquiatría debe estar aparte, ¿no? Sino más bien psiquiatría debe estar con todos. Por lo tanto, aparece esta psiquiatría de enlace. ¿Mm? De ahí que sacan pues los famosos manicomios, que a las finales eran centros exclusivos de salud mental, ¿no? O sea, ya no debe haber eso. Y sí,
un paciente requiere un internamiento, tiene que tener criterios muy específicos y un corto plazo de internamiento. Bueno, antes pues los pacientes se los asignaban al hospital, a vivir al hospital hasta sus últimos días, ¿no? Después ya no eran hasta sus últimos días, eran 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses y cada vez menos. Y ahora pues un periodo de internamiento, miren cómo ha evolucionado a través del tiempo, ¿no? Ahora el internamiento, si es que está justificado, en 20 días ya uno debe estar compensando a su paciente. ¿Mm? Lógicamente que cuando hablamos de tiempos atrás, no había pues el avance psicofarmacológico del tratamiento de las enfermedades, ¿no? Entonces, este enlace pues tiene como finalidad expandir los contactos de los psiquiatras con otros médicos y con los familiares del paciente. Yo alguna vez he dicho, ¿no? Más de una vez creo que he dicho, la falla es en nuestra etapa escolar, ¿no? Y nunca dejaré de repetir que ese curso de Ciencias, Tecnología y Ambiente tiene un forado, y ese forado es que nos enseñan todos los órganos y sistemas, pero no nos enseñan que existe un aparato mental, ¿no? Entonces, crecemos pues y estudiamos diferentes profesiones, no solamente médicos, con el desconocimiento de lo que significa la psiquiatría, ni siquiera conocemos las partes de la función mental en otras personas. En cambio, sabemos de cardiología, de endocrinología, de gastroenterología, de nefrología, de neumología y de todo lo demás, porque nos enseñan en el colegio, pues, ¿no? Órganos y sistemas, ¿no? Antes se llamaba el curso de Ciencias Naturales, ahora se llama Ciencias, Tecnología y Ambiente. Pero no involucran la función mental. Hoy también hay una función mental, también hay un aparato mental, ¿no? Entonces, quizás los cambios que se dan a través de los progresos, algunos son muy rápidos, como esto de la pandemia, que de la noche a la mañana, pues clases online, citas online y todo lo demás, como estamos ahora también, ¿no? Las clases a través de la computadora, de la laptop, que fue de un momento a otro y en ese momento, bueno, fueron cambios bruscos, ¿no? En cambio, los otros tipos de cambios a veces lo sabemos, sabemos que deben cambiar, pero no llegan a cambiar, ¿no? Mm, bien. Este, este es un cuadro en donde relata qué cuadros clínicos son más interconsultados en un hospital general. ¿Qué cuadros en un hospital general? ¿Ah? Porque si hablamos en la práctica privada, bueno, la depresión llega a cualquier profesional y cualquier profesional le receta su fluoxetina, ¿no? Su escitalopram y cualquier antidepresivo, ¿no? Pero los que son contestados, que son dentro del hospital, ¿no? Con una frecuencia en porcentajes de 14-50%, que es lo que más hay. Había, diría yo, porque después de esta pandemia, lo que más he visto son los trastornos del pánico, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico. Todos nos hemos muerto de miedo, todos nos hemos creído que se podía morir, todos hemos tenido temores fundados e infundados también, ¿no? Un miedo, un pánico, un terror a las circunstancias propias del aislamiento de la vida, ¿no? Trastornos por consumo de sustancias. Bueno, este rubro de sustancias psicoactivas nunca ha desaparecido, ¿no? Y junto con las sustancias psicoactivas está el consumo de alcohol. Trastornos de adaptación, trastornos de personalidad, ni hablar. Los trastornos de personalidad es un mundo aparte, ¿no? Porque hemos, creo, a través de las conversaciones que hemos tenido, la personalidad tiene factores genéticos, pero también tiene factores epigenéticos que vienen a ser el contexto sobre el cual yo me desarrollo, ¿no? La familia, el colegio, el barrio, la universidad, bueno, etcétera, va a configurar mi estructura de personalidad y a veces se piensa de que una pastilla o un par de entrevistas ya ha cambiado y cambiaron la personalidad. No soy de esa idea, ¿no? O, como algunas veces he repetido, ¿no? Van por una terapia de pareja y piensan que el médico es un mago que va a cambiar a una persona de 30, 40, 50 años, ¿no? Con una entrevista, ¿no? Ni siquiera consiguen entrevistas, ¿no? A las finales,
Yo sí creo que en eso de genio y figura hasta la sepultura, ¿no? O sea, nacemos con un perfil de personalidad, con una estructura de personalidad y vamos a seguir así a través de los años, ¿no? A veces juramos algunas cosas de cambios rápidos, pero ese juramento falso de cambios rápidos solamente dura pues, 10 días, 15 días y otra vez volvemos a las andadas, ¿no? Bien, los trastornos de adaptación, cuadros médicos, trastornos de adaptación, sí es un cuadro médico psiquiátrico, trastornos de adaptación, ¿no? Y ahora, más que nunca, pues, o sea, creo que todos hemos tenido que tener un acomodo, una resiliencia a las circunstancias propias de la vida, ¿no? Nuestra casa se ha convertido en oficina y nuestra casa se ha convertido en salón de clase también, porque todos tenemos que buscar una esquinita en donde todos podamos recibir la información que nos toca, ¿no? Si somos varios hermanos, uy, ahí, ¿quién se ubica mejor? Un poco difícil, ¿verdad? Cuadros médicos no psiquiátricos a veces son cuadros clínicos enmascarados y pasan por alto, ¿no? Trastornos por ansiedad. Yo aquí en este cuadro al trastorno por ansiedad lo han colocado pues en cuarto lugar, quinto lugar, pero después de esta pandemia sí, yo diría, ha ocupado el primer lugar. ¿Ah? Trastornos por somatización son bastantes. Y mire, curiosamente, que todo el mundo pues dice, no, yo no voy al psiquiatra, no vayas al psiquiatra, tú no estás loco, si estás loco, mire, ve, la esquizofrenia es el porcentaje de pacientes crónicos y bajos. Y sobre todo después de esta modernización farmacológica, ya pues los esquizofrénicos tienen otro contexto de calificación, ¿no? Ya no son incapaces como eran antes, de repente hay discapacidades, ¿no? Pero un buen tratamiento puede llegar a compensar a una persona y serla productiva o semiproductiva por lo menos, ¿no? Entonces, en la unidad de cuidados intensivos, bueno, dicen a las cuales requiere psicología de predecir y no tratar se puede comprometer la vida de recuperación a los pacientes. Bueno, cuidados intensivos. En realidad los cuidados intensivos, y una vez también lo comentamos, ¿no? Debe existir una unidad tanatológica, ¿no? Y en una unidad tanatológica debe haber unidad tanatológica, o sea, tanatología, no la tanatología de medicina legal, ¿no? No la tanatología de necropsias, ¿no? Sino la tanatología como especialidad de la muerte en estadios terminales, ¿no? La agonía, los familiares que rodean al familiar que va a fallecer, ¿no? Y debe ser un equipo con conocimiento, ¿no? O sea, tiene que haber pues un psicólogo, un asistente social, un psiquiatra, una enfermera y un abogado. ¿Por qué? Porque justamente cuando la persona está en etapa agónica, que ya se va a morir, está hasta el 100 y etcétera, ahí aparece que firme de una vez para la herencia, aparecen hijos que no son de matrimonio, aparecen, a veces no son los hermanos, a veces no son las hermanas, sino son las personas que acompañan a los hermanos, a las hermanas, ¿no? El esposo de la hermana, la esposa del hermano, ¿no? Que empujan y dicen, pues pide tu parte para que, y se genera un conflicto por desconocimiento, a veces quieren hacerlo filmar al paciente que está agónico fuera del contexto psíquico, ¿no? Por eso es que ha salido esta reglamentación de que toda persona que pasa de los 70 años para poder ejercer sus derechos civiles tiene que tener una certificación psiquiátrica, ¿no? Por esa razón. O sea, el objetivo es cómo yo cuido a esta persona senil de que no le tomen el pelo, pues y que le vendan sus cosas o que se agarren sus cosas teniendo él un conocimiento cero de las cosas, ¿no? Entonces es interesante de que exista, pues que pudiera existir una unidad tanatológica, ¿no? Esta fue la idea, me acuerdo del doctor Auqui de oncología, que alguna vez lo conversamos, pero se quedó en proyecto, pues no se llegó a utilizar la unidad de tanatología, ¿no? El conocimiento de la muerte, el conocimiento de la agonía, el acompañamiento a familiares, el soporte psicológico, el bien morir de la persona que se va a ir, porque todo eso es parte de la vida, y los aspectos legales, ¿no? Los marcos legales que tienen que ser asesorados por un equipo, digo yo, de tanatología, ¿no? Y qué mejor, pues, la unidad de cuidados intensivos que debe estar ahí, ¿no? Entonces,
¿no? Las herramientas terapéuticas consisten pues en las intervenciones psicológicas, farmacológicas o de modificación ambiental. Son tres cosas, ¿no? Por eso yo decía, los colegas psicólogos, los profesionales en psicología deben estar en diferentes servicios, ¿no? Y hacer el enlace más directo para hacerlo con psiquiatría, ¿no? Con el trabajo previo que ellos conocen, ¿no? Son profesionales de la salud mental, ¿no? Y debe haber, ¿no? Entonces, uno es la intervención psicológica previa, que tiene que haberla. Dos, es, bueno, ¿qué tratamientos farmacológicos van a ayudar a esta persona para la regulación de neurotransmisores y receptores? Y número tres, el contexto, el ambiente. Claro, puede haber muy buen psicólogo, muy buen tratamiento farmacológico, pero si el ambiente y el contexto no es favorable, lo mismo que nada, ¿eh? Los medicamentos no son mágicos y los psiquiatras no somos magos para poder cambiar las cosas que del contexto más bien tendrían que modificarse, ¿no? A veces piensan que una pastilla o una intervención médica va a cambiar cosas que jamás van a cambiar, ¿no? Salvo que el contexto social, el contexto, la epigenética, familia y lo demás cosas puede llegar a tener una modificación para mejorar al paciente, ¿no? El personal médico y paramédico está permanentemente sometido a experiencias que llevan a ansiedad y depresión, lógico, ¿no? Más aún si es que no se manejan. Entonces, yo me imagino que el personal técnico y paramédico pues no querrán ni entrar al cuarto de la persona que está así porque no saben qué decir, ¿no? No porque no quieran hacerlo, sino que no saben cómo es el manejo, ¿no? ¿Cómo es el manejo, no? Entonces, en esta psiquiatría de enlace con las diferentes especialidades, nos envían pues, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bueno, la fluoxetina apareció en el año 1990. Ahora ya hay pues una serie de antidepresivos duales inclusive, ¿no? Con una respuesta farmacológica mucho más efectiva, ¿no? Pero ponen al antidepresivo como caballito de batalla porque toda enfermedad pues produce un estado, ¿no? Depresivo, ¿no? Toda enfermedad lo baja uno, ¿no? Y de repente pues se ha considerado la utilización de antidepresivos como caballito de batalla, digo, de todas las respuestas que pudieran haber en las diferentes especialidades, ¿no? Este, y que no puede haber o no haber interacciones con otro tipo de fármacos que pueden estar utilizando, ¿no? ¿Qué otras afecciones médicas concomitantes hay y antecedentes de hipotensión, no? Bueno, ¿por qué ponen esto? Porque los psicofármacos tienen esa característica, pues, ¿no? O sea, produce hipotensión, produce sedación, entonces uno, a la final tiene que saber qué cantidad exacta pudiera usar para que no encubra el cuadro clínico original, ¿no? El cuadro clínico por el cual esa persona ha sido internado, dependiendo de la especialidad, por supuesto, que se tenga, ¿no? Las pacientes quirúrgicos. Bueno, este es interesante también, pues, como en algún momento conversamos, me parece, en alguna de las clases, el hospital de la Marina, el hospital naval, de la cual yo fui psiquiatra del hospital de la Marina como 5 años, cirugía, antes de ingresar, saca riesgos quirúrgicos, cardiológicos, neumológicos, ¿no? Sus exámenes hematológicos. Y en el Hospital de la Marina, antes de ingresar a operar, piden riesgo quirúrgico psiquiátrico. Y el riesgo quirúrgico psiquiátrico, bueno, me parece que el cirujano hace una prevención ahí, ¿no? Porque la intervención quirúrgica pues, puede ser muy buena, pero ¿qué es lo que pasa en el postoperatorio? De repente, pues, la mano fue muy buena, el corte de las piezas, la intervención quirúrgica fue excelente, pero ¿qué pasa después de? ¿Qué pasa después de, no? Entonces, si la persona no tiene una estructura de personalidad muy sólida, por más buena que sea la operación, ese paciente nunca va a quedar contento. Eso sobre todo sucede con bastante hay que tocarlo con pinzas, diría yo, la cirugía estética en personas que tienen trastorno de personalidad, ¿eh? Porque a veces hay personas con trastorno de personalidad que nunca quedan contentas con la cirugía estética que les han realizado. Y lo primero que hacen es hacerle problemas al médico que intervino, ¿no? Cuando en realidad el problema está acá, ¿no? Y en la estructura de personalidad. Entonces,
Los riesgos quirúrgicos psiquiátricos en los casos de cirugía, yo diría que están indicados, ¿no? Prequirúrgicos. Y lógicamente, en el posoperatorio, en ese acompañamiento de la recuperación para la reinserción social, ¿no? Y acá, interesante ver también, ¿no? Pacientes con riesgo de delirium. Bueno, acá, lógicamente, las personas que tienen más de 60 años, 60, 70 años, el manejo de los psicofármacos es bien relativo, incluso los tranquilizantes menores tienen un efecto paradojal, los tranquilizantes menores, ¿no? ¿Y por qué tiene un efecto paradojal? Porque en algunos pacientes, no en muchos, hemos visto pues que el famoso clonazepam, diazepam, etcétera, etcétera, el efecto paradojal es que en vez de sedarlos, más bien los agita, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con esos ancianos? Y son de edad avanzada y tienen otras complicaciones, entonces produce un poco de temor la utilización, ¿no? De tranquilizantes menores, pensando en qué efectos colaterales pudieran haber, ¿no? Mm, muy bien. Los pacientes con diabetes. Bueno, eso también, ¿no? ¿Cómo es el paciente diabético? El paciente diabético es bien colérico, ¿no? Tiene esa particularidad de querer reaccionar rápido ante situaciones de amenaza, tensión, ¿no? El ciclo vital, pubertad, cambio de escuela, bueno, eso también tiene que ver con lo que son los trastornos de adaptación, ¿no? Los trastornos de adaptación a los cambios. Todo cambio produce una reacción de adaptación, ¿no? Ahora, no todos somos resilientes, pues no todos tenemos esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias nuevas que se presentan, ¿no? Y como no tenemos esa facilidad de adaptarnos a las circunstancias nuevas que se presentan, puede haber la presentación de un trastorno de adaptación con alteración de las emociones, ¿no? Bueno, y de hablar, pues el divorcio es una cosa desesperante para la persona que recibe el divorcio inesperado, ¿no? O de repente las situaciones no previstas, ¿no? Como que aparecen las emociones violentas, y las emociones violentas pueden incluso llegar al homicidio o al suicidio también, ¿no? Por eso, doctores, nosotros somos médicos, ¿no? Y como médicos tenemos la consigna de primero no hacer daño. Y si yo digo primero no hacer daño, eso significa pues de que cualquier cosa que yo haga, yo tengo que pensar cómo va a sentirse la otra persona de la manera que yo puedo actuar, ¿no? Que tener conciencia de los actos, ¿no? Conciencia de los actos. Bueno, y los cambios de trabajo, ni hablar. Cambio de trabajo producen un trastorno de adaptación y la pérdida mucho peor, pues, ¿no? Que es lo que ha pasado con esta pandemia. Creo que los únicos que han sonreído de la pandemia son las funerarias. En las funerarias creo que hasta daban este, 2 por 1, ¿no? Y les ha ido muy bien, ¿no? Son los únicos que se han podido satisfacer de esta situación, creo. Por ahí otras cosas más también, pero eso más, ¿no? Bien, depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes, puede ser. Bueno, esto de los trastornos de la conducta alimentaria, yo me imagino que con este aislamiento debe haber habido una hiperfagia con alteración de las emociones, ¿no? Entonces, una vez que ya empezamos a salir, de repente nos hemos mirado y nos hemos encontrado pues que estamos un poco más cachetones, un poco más, no sé cómo, ¿no? Porque hemos estado pues en aislamiento y lo que quedaba era comer, ¿no? Y junto con la ansiedad que provoca ingesta de carbohidratos, mucho peor, ¿no? Y si hemos estado con algo de depresión, los dulces también, ¿no? Los dulces, ¿no? Y, ¿no? La fluoxetina, bueno, colocan también algunos otros más, la ciprasidona, el aripiprazol, como coayudantes de los antidepresivos. Eso también de repente hay que conocer, doctores, ¿no? Por ejemplo, en los trastornos afectivos o en los temperamentos inestables, en los casos de violencia y agresión, nosotros usamos anticonvulsivantes. No porque la persona tenga epilepsia,
Entonces, si la persona le damos un fármaco y entra a Google o aparecen los sabios por ahí, que tú no tienes epilepsia por acá, no están sabiendo que nosotros damos anticonvulsivantes como estabilizadores del ánimo. Y la ciprasidona y aripiprazol son antipsicóticos, pero no damos porque la persona tenga psicosis, ¿no? Puede ser un trastorno de personalidad y con un regulador dopaminérgico a través de los antipsicóticos la persona mejora, ¿no? No porque tenga psicosis, ¿no? O sea, acá en este enlace que tenemos que ver, dista mucho de las otras especialidades en algunas cosas, ¿no? Porque nosotros trabajamos con cosas subjetivas, ¿no? Y si yo tengo una fractura de pierna, bueno, una radiografía de pierna, una radiografía de pierna y ahí sale la fractura. Que tengo una úlcera, una endoscopía, toman la foto, acá está la úlcera, ¿no? O tengo un tumor en el pulmón, radiografía de pulmón, desaparece el tumor, ¿no? Y ahí en psiquiatría, ¿dónde está la depresión? ¿Dónde está la ansiedad, no? ¿Dónde está, no? O sea, ¿cómo lo demostramos, no? Entonces, una forma interesante de demostrarla es la utilización de las pruebas psicológicas, pues para eso están nuestros colegas psicólogos, ¿no? Los profesionales en psicología, ¿no? En donde pueden darnos esa gran ayuda, ¿no? No olvidemos que dentro de todas las actividades profesionales, dentro del campo de psicología, las pruebas psicológicas, que muchas veces he dicho, ¿no? El conocimiento de las pruebas psicológicas, las pruebas psicométricas, las pruebas proyectivas, que nos va a servir como un auxilio para un laboratorio, como un laboratorio mental, ¿no? Como un laboratorio mental, ¿no? Mm. Bueno, el hipotiroidismo también. Estamos entrando al campo, miren el enlace, ¿no? Al campo de la endocrinología. ¿Y por qué es interesante esto de la tiroides? Porque cuando existe una disfunción tiroidea como hipotiroidismo, lo que vamos a encontrar son trastornos depresivos. Mientras que cuando hay un hipertiroidismo, podemos encontrar episodios psicóticos, ¿no? Episodios esquizofrénicos, podemos encontrar. Pero si no conocemos, entonces nos vamos a perder un poco, ¿no? Pero es por la descompensación, ¿no? Y acá está, ¿no? Pacientes con trastornos bipolares y cicladores rápidos, hipotiroidismo. El hipotiroidismo nos da, como le digo, una tendencia a cuadros depresivos, ¿no? Mientras que el hiper nos da, pues, una tendencia a los cuadros psicóticos, ¿no? Bueno, después de todo, el trastorno afectivo de presentación bipolar, es una psicosis, un tipo de psicosis, ¿no? En pacientes hipotiroideos, sí, vamos a ver, ¿no? Ni hablar, pues, los pacientes oncológicos son los que están más cerca a la muerte, ¿no? Entonces, debe ser muy, 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 muy angustioso cerrar un ojo, pues cerrar el otro ojo sabiendo que la muerte está pues en cualquier momento o en una distancia previsible de la vida, ¿no? De repente nosotros no tenemos pues una cultura de muerte como en los países, ¿no? Otros países asiáticos, donde la muerte la tienen incorporada, ¿no? Entonces nosotros no, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de formación. Y el 50% de las personas con diagnóstico en cáncer en un año estarán vivas dentro de 5 años. Ese es el tratamiento y la buena respuesta que pudiera haber del tratamiento oncológico, ¿no? Y el temor a la muerte. Bueno, por eso hablábamos, pues, de la especialidad de tanatología, ¿no? Y el tanatólogo, pues, es el que conoce de los aspectos agónicos, del aspecto de la muerte, el acercamiento a la muerte, en donde creo que nadie se escaparía de tener una ayuda de este tipo, nadie, ¿no? Todos tenemos un temor a la muerte, dependencia de terceros, cambios físicos, invalidez, quiebre de relaciones interpersonales, roles, compromisos financieros. Lógicamente que se va la persona, una de las características de una buena salud mental es la inserción social. Sí, pues, pero cuando yo comienzo a tener este tipo de problemas oncológicos, mi salud mental se deteriora y se comienza a perder los enlaces, ¿no? Se comienzan a perder los enlaces, ¿no? Mm. Y acá está, ¿no? Comprensión de la enfermedad, significado de la enfermedad. Es ahí donde me estoy acordando, pues, de este pensamiento, este proyecto que tuvimos con el doctor Augi, que no se cristalizó, ¿no? No se cristalizó.
Entonces acá, ¿no? Psiquiatría de Hospital General, ahí estamos, ¿no? Psiquiatría de Hospital General, que creo que es esta primero, ¿no? De general, ¿no? Pilar básico de patología médica no psiquiátrica, es decir, se indican medicamentos adecuados, como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estimulantes, ahí estamos, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Y acá también hay que romper mitos, ¿ah? Por favor, hay que romper mitos. Hay como 3, 4 mitos que hay que romperlos. Uno de ellos es ponte fuerte, tú sí puedes, ponte fuerte, vas a mejorar. ¿Cuál mejorar? Si hay una alteración bioquímica en el sistema nervioso y hay neurotransmisores que están descompensados, deficientes, en exceso o bloqueados, si yo no utilizo una herramienta apropiada para una regulación de un neurotransmisor, no voy a tener respuestas, ¿no? Ese es un mito. El ponte fuerte puede, y el enfermo se siente peor porque no es cuestión de fortaleza, ¿no? Cuestión de tratamiento, ¿no? La otra es, oye, te vas a hacer dependiente, ¿no? Esa es otra también. Te vas a hacer dependiente, te vas a hacer dependiente si tienes una enfermedad crónica, pues si tienes una enfermedad que no es crónica, es circunstancial, entonces vas a recibir el tratamiento que debes recibir. Ahora, lo que sí, de repente escapa un poco de los protocolos, ¿no? De las especialidades que conocemos, ¿no? Bueno, una tifoidea son 14 días, una infección urinaria son 7 días de tratamiento, ¿no? Una amigdalitis son 48, 72 horas, ¿no? Las hepatitis duran un mes o un mes y medio, a veces hasta dos, pero tenemos los tiempos establecidos. En cambio, acá la respuesta va a ser muy personal y muy individual porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro paciente al tratamiento que nosotros podamos darle, ¿no? No vamos a conocer, ¿no? Eso va a depender, por eso es muy sui generis, es muy personalizado el tipo de tratamiento que pudiera darles, ¿no? No, es importante hacernos acá que el padecer de una enfermedad crónica conlleva algún momento de la vida a que ésta sea incapacitante y el adaptarse a esas condiciones nuevas. Y de dependencia no es fácil. No, pues por eso uno de los pacientes decía, no, bueno, yo quisiera vivir hasta los 100 años, pero yo no sé si querré vivir, decía el paciente, ¿no? Porque la cosa no es llegar a los 100 años, la cosa es cómo llego a los 100 años. Porque si voy a llegar con las piernas amputadas y no voy a poder caminar y no voy a poder, entonces, ¿para qué llego, no? No todos desean, quiero vivir hasta los 100 años, sí, pero ¿cómo llegas? Bueno, la situación está en la prevención, pues, de cómo llegar, ¿no? De cómo llegar, ¿no? Sí, un 70% de pacientes hospitalizados por causas médicas no psiquiátricas presentan síntomas psiquiátricos. Claro, o sea, es que nosotros cuando hablamos de síntomas psiquiátricos pensamos en psicosis, ¿no? Y no, pues, no, no, no se olviden ese dato, ¿no? Nosotros tenemos 100 enfermedades en la clasificación de enfermedades, y de las 100 enfermedades, solamente, como digo, 5 son de esquizofrenia, son psicosis, y otras más que son las demencias, ¿no? Están por ahí, pero después no, no, la mayoría son otro tipo de cosas, ¿no? Mm, bien, las categorías de diagnóstico psiquiátrico diferencial en un hospital general son manifestaciones psiquiátricas de la enfermedad, ¿no? Entonces, incluso hay, y puede haber hasta psicosis sintomáticas, ¿no? O sea, la psicosis como un síntoma más de la enfermedad, la ansiedad como un síntoma más de la enfermedad, la depresión como un síntoma más de la enfermedad, ¿no? O sea, no necesariamente es paciente psiquiátrico, es paciente de otra especialidad con síntomas de psiquiatría, ¿no? Y eso hay que aceptarlo, pues, ¿no? O sea, una de las tareas que nosotros tenemos es la psicoeducación, ¿ah? El paciente tiene un derecho a ser informado. Entonces, en esa información nosotros tenemos que hacer psicoeducación, porque si no hacemos psicoeducación, el paciente no está informado, pues. Yo no sé si todavía quedará, pues, esos médicos que dicen que el paciente pregunta, oiga, doctor, ¿por qué me da esto? Yo sé por qué te doy, toma nomás, le dicen, no, el paciente se molesta, pues, porque tiene derecho a ser informado, ¿no? Tiene derecho a ser informado. Vamos a ver, ¿no?
Así es, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno,